vamos a dar comienzo entonces y vamos a leer en la carta a los Efesios en el capítulo 5 y versículo 21. Efesios 5, 21. Dice así: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la Iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la Iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una Iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la Iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la Iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Bueno, durante mucho tiempo este ha sido el texto clásico que se ha utilizado en las bodas, los casamientos, ¿verdad? Pero este texto está incomodando a bastantes cristianos e incluso a pastores, de tal manera que algunos hasta incluso evitan meterlo como texto de predicación en la boda para no meterse en problemas, y algunos también lo que hacen es, bueno, tratar de retorcerlo para poder adaptarlo a los pensamientos modernos. Pero yo creo que tenemos que retener firmemente lo que la palabra de Dios nos enseña acerca del matrimonio cristiano. Ayer estuvimos viendo los principios del matrimonio en general, pero ahora estamos aquí en este pasaje con el matrimonio cristiano. Pero este pasaje, capítulo 5, viene después del capítulo 4. Es muy importante tener esto en cuenta porque aquí hay un desarrollo, es un desarrollo de lo que en el capítulo 4 se nos ha enseñado. Y en el capítulo 4 concretamente tenemos el versículo 22, donde se nos dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Aquí se está hablando acerca de la vieja vida, de la vieja naturaleza, y de la nueva vida y de la nueva naturaleza que tenemos en Cristo. Entonces, fruto de esa nueva vida, de ese nuevo nacimiento, entonces se producen una serie de cambios en la persona. Cambios, por ejemplo, que tienen que ver con el comportamiento. En el versículo 28, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Cambios en el lenguaje, o sea, en la manera de hablar. Versículo 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Cambios en las actitudes. Versículo 31, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Es decir, el hecho de que se haya producido ese nuevo comienzo, esa nueva vida, conlleva una serie de cambios profundos, de cambios trascendentales,
que tienen que ver, como hemos visto entonces, con el comportamiento, incluso con la manera de hablar, con las actitudes, y más allá todavía esos cambios se van a trasladar también a las relaciones familiares y a las relaciones laborales, a las relaciones sociales. O sea, la nueva vida en Cristo no es simplemente algo que uno tiene para los domingos o para dentro de un templo y allí cantar y regocijarnos y edificarnos con la palabra predicada, etcétera, sino que todo eso tiene repercusiones a todos los niveles de la existencia, tanto personales, individuales, como también colectivos de nuestras relaciones humanas. Entonces esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque si el pasaje de Efesios 5, del 21 al 33, que habla sobre el matrimonio, lo aislamos de todo lo que antes se ha dicho, se ha enseñado, entonces seguramente no lo vamos a entender. O lo vamos a entender mal, o vamos a decir, esto no es para mí, o esto no puede ser de Dios, o esto es algo simplemente para el siglo I, cuando el apóstol Pablo vivía, pero está pasado de moda y ya no es vigente. Entonces es muy importante que coloquemos, situemos este pasaje, entonces, después de lo que anteriormente se ha venido diciendo. Una vez ubicado el pasaje en su lugar correspondiente, entonces también es preciso tener en cuenta el comienzo de este pasaje, que lo tenemos en el versículo 21, donde dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Es decir, a continuación lo que se va a decir debe de estar presidido por el temor de Dios. Temor de Dios, una definición que yo siempre hago del temor de Dios. A veces es difícil definir el temor de Dios, ¿verdad? Porque no es miedo, por supuesto, no es miedo de Dios, pero tampoco es simplemente una especie de respeto o de reverencia nada más que se le pueda tener, como podemos tener respeto a ciertas personalidades o lo que sea. No. Yo siempre digo, es mi propia definición del temor de Dios, que tener temor de Dios es tomar a Dios en serio. Tener temor de Dios es tomar a Dios en serio. Tanto sus avisos, advertencias solemnes que tenemos en la Biblia, muchas de ellas, como sus promesas. Sus avisos son verdaderos, sus advertencias no son simplemente para asustarnos un poco, pero luego nunca las lleva a cabo. No, son avisos verdaderos, y sus promesas no son simplemente cuentos o fantasías que tampoco luego se llegan a cumplir jamás, sino que son promesas fieles y verdaderas que se van a cumplir. Por lo tanto, tener temor de Dios, según entiendo yo, es tomar a Dios en serio. Y en un matrimonio cristiano se supone que ambos cónyuges, marido y mujer, van a tomar a Dios en serio. Y, por lo tanto, lo que está puesto en la palabra también se lo van a tomar en serio. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Y esta sujeción es recíproca. Y me voy a explicar. Hay una sujeción, como a continuación vamos a ver, que le compete a la esposa respecto a su marido. Pero también hay una sujeción que en el amor del marido hacia la esposa debe de estar presente. Porque el amor verdadero supone una sujeción. El mejor ejemplo de todo esto es Cristo mismo, quien, amando al Padre, se sujeta
al mismo tiempo al Padre. Y eso no quiere decir que es inferior al Padre en naturaleza. El Padre y el Hijo son iguales en naturaleza, pero hay distintos papeles en la obra de redención. El Padre es el que envía y el Hijo es el enviado para efectuar esa obra de redención. Los cometidos de los cónyuges los tenemos aquí bien especificados. Son el sometimiento, la sujeción por parte de la esposa y el amor por parte del marido. Algunos dicen que este pasaje es válido solamente para el siglo cuando el apóstol Pablo vivía, para el tiempo y las costumbres que entonces había. Eran las pautas culturales en las que la gente se movía en aquel tiempo, y entonces el apóstol Pablo lo que está haciendo es adaptándose a lo que había en aquel tiempo. Pero cuando examinamos un poquito más detenidamente el pasaje y vemos que al marido se le está diciendo que debe amar a su esposa como Cristo ama a la iglesia, y se está diciendo a la esposa que debe someterse al esposo como la iglesia está sometida a Cristo, entonces eso no son patrones culturales del siglo I, sino que eso es una verdad válida para el siglo I, para el siglo XXI y para cualquier otro siglo, para cualquier otra época. Es decir, no nos estamos moviendo aquí en algo que es, propio de Grecia o de Roma en aquel entonces, y como nosotros ni estamos en Grecia, ni estamos en Roma, ni estamos en el siglo I, ha cambiado totalmente todo esto. No, porque insisto de nuevo, la comparación que el apóstol Pablo pone una y otra vez, tanto a maridos como a esposas, es la relación de Cristo y la Iglesia. Y esa relación entonces es inmutable, es incambiable, va a ser así siempre. Por lo tanto, esto no es simplemente una adaptación que el apóstol Pablo hace al pensamiento de su tiempo. Detrás de esto, entonces, no está el patriarcado. Detrás de esta enseñanza no está el machismo, detrás de esta enseñanza no hay nada de eso. No, detrás de esta enseñanza está la palabra de Dios, está la voluntad de Dios, tanto para el marido como para la esposa. Es muy importante que tengamos esto presente para que no seamos arrastrados y llevados por una corriente ahora mismo dominante que nos está diciendo todo esto del patriarcado y del machismo y demás. Porque entonces estamos a merced de lo que quieran inculcarnos desde afuera. Tenemos que estar bien fundamentados y bien agarrados en lo que la palabra de Dios nos está diciendo aquí. Y ahora entramos en los cometidos particulares que los dos cónyuges tienen en el matrimonio. En primer lugar, el apóstol Pablo toca el de las mujeres, el de las casadas, y, como hemos dicho antes, el cometido propio de la mujer es entonces el de estar sujetas a sus maridos. Y hay dos comparaciones que el apóstol Pablo emplea para ello. La primera, versículo 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. ¿Es la sujeción de la mujer al Señor una sujeción degradante? ¿Es humillante? No, ¿verdad? No, el hecho de que la mujer
esté sujeta al Señor no es algo humillante ni degradante. Es, versículo 24, así que como la Iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. ¿Es la sujeción de la Iglesia a Cristo una sujeción que degrada y que humilla a la Iglesia? No, ¿verdad? No. Pues estos son las dos ilustraciones, las dos comparaciones que el apóstol Pablo está haciendo. De la misma manera que no hay nada indigno en que la mujer esté sujeta a Cristo, de la misma manera que no hay nada indigno en que la Iglesia esté sujeta a Cristo, así no hay nada indigno en que la mujer esté sujeta a su marido. Hay dos clases de sujeción, es verdad. Hay una sujeción que es servil, que es humillante. Sí, pero hay otra sujeción que no tiene esa categoría y que es honrosa. En Éxodo, si vamos un momentito al libro de Éxodo, al capítulo 21, podemos ahí apreciar dos clases de sujeción. En este caso, en aquel tiempo, el caso, dice el versículo 2, de un siervo hebreo: si comprare siervo hebreo, 6 años servirá, mas al 7º saldrá libre de balde. Si entró solo, solo saldrá; si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Si su amo le hubiere dado mujer, y ella le diere hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo, y él saldrá solo. Aquí se está contemplando el caso de servidumbre de alguien que por necesidad, por obligación, no ha tenido más remedio que emplearse como siervo de otro para poder subsistir. Tal vez ha tenido una mala racha económica, tal vez ha venido un tiempo de hambre, lo que sea, pero algo ha pasado en su vida que se ha visto obligado a tener que ponerse bajo alguien para poder para servirle y de esa manera entonces poder subsistir. Ahí tenemos una sujeción que es por obligación e incluso contra la voluntad de la persona. La persona no querría estar en esa posición, pero no le queda más remedio. Es un servicio, una sujeción impuesta por las circunstancias. Pero a continuación dice, versículo 5, y si el siervo dijere: yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre, entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. Y aquí hay una decisión que este hombre, que tiene todo el derecho, cuando ha llegado el 7º año de su servicio, porque la ley estipulaba que un hebreo no podía estar indefinidamente como siervo de otra persona, sino que al 7º año esa persona saldría libre. Sin embargo, esta persona libremente toma la decisión de decir: yo puedo salir, pero me quedo. Elijo quedarme, elijo seguir en la misma condición de sujeción. Y la razón es porque amo a mi Señor. Es el amor, entonces, lo que hace que esta persona haga algo que sería impensable, de que uno quiera seguir en ese estado de sujeción. Pero aquí está la fuerza del amor, entonces, lo que va a cambiar todo ello. Es evidente que si este siervo está diciendo: yo amo a mi Señor, es porque ese Señor no es un tirano.
Es evidente que si ama a su Señor es porque este Señor no es un déspota, no es alguien que le está oprimiendo y que le está haciendo la vida imposible. Porque si así fuera, en el momento que se cumpla el 7º año, este hombre sale corriendo de la casa para recuperar otra vez su libertad. Pero aquí tenemos entonces estas dos clases de sujeción que en el Antiguo Testamento se contemplaba en este ámbito de lo laboral. Pero es para que nos demos cuenta de que hay una sujeción que es de tipo servil, que no queda más remedio que hacerlo, aunque no quiero, y hay otra en la que voluntariamente la persona decide decir: yo voy a estar de esta manera. Y como dije antes, el mejor ejemplo en este sentido lo tenemos en la persona de Jesús. La persona de Jesús, allí está en la carta a los Filipenses, en el capítulo 2 y versículo 6, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Es decir, Jesús tenía plenos derechos para decir: no, yo no me humillo, yo no renuncio a toda mi gloria, a todo mi esplendor, a todo lo que tengo aquí en el cielo. ¿Tenía el derecho? Claro que lo tenía, por supuesto. Él no vino obligado aquí, él no vino empujado aquí, pero él voluntariamente, libremente, por amor al Padre y por amor a nosotros, entonces, como dice en el versículo 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, etc. Y va a sujetarse, incluso va a sujetarse a la ley, y va a sujetarse a las autoridades humanas de su tiempo, cuando Él es el Señor, con mayúscula, de todas las cosas. Así que ¿es digna la sujeción de la Iglesia a Dios? Sí. ¿Es digna la sujeción de la esposa a Cristo? Sí. Entonces la conclusión ¿es digna la sujeción de la esposa al marido? Sí. Esa es la conclusión a la que se llega cuando leemos esto en el contexto en el que lo hemos puesto. Ese es el cometido de la esposa. Ahora se habla, el apóstol Pablo habla del cometido del marido. Y el cometido del marido se resume en dos palabras. Una, que es cabeza de la mujer, y otra, que debe amar a su mujer. La palabra cabeza, versículo 23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la Iglesia, la palabra cabeza indica autoridad. Autoridad. Ahora bien, de la misma forma que veíamos antes que hay dos clases de sujeción, una que es servil y otra que es digna, hay también dos clases de autoridad. Hay una autoridad que es destructiva y hay una autoridad que es benéfica. Una autoridad destructiva es la que, por ejemplo, estamos viendo en el gobierno de algunos países, donde gobernantes han llegado al poder, se han hecho con el poder y han traído a la ruina a sus naciones. Es una autoridad evidentemente destructiva, pero hay una autoridad que es benéfica, que tiene como propósito y tiene como fin la protección, el beneficio, la seguridad, el orden de aquellos sobre los cuales es ejercida esa autoridad. Y este es precisamente el caso de la clase de autoridad, entonces, que tiene el marido sobre la esposa.
Y para definirlo bien, él habla de que el marido es cabeza de la mujer como Cristo es cabeza de la Iglesia. La clase de autoridad que tiene Cristo sobre la Iglesia no es una autoridad destructiva. Él no es un tirano, Él no es un déspota sobre nosotros, sino que su autoridad es para beneficio y provecho nuestro. Del mismo modo, entonces, también esa debe ser la clase de autoridad que el marido tiene en su hogar. Así que los maridos tenemos que preguntarnos a nosotros mismos, ¿qué clase de autoridad estoy yo ejerciendo, estoy yo desempeñando en mi hogar? La autoridad que es ruinosa y destructiva, insoportable, o es la autoridad que trae beneficio y que trae bendición a mi esposa y también para mis hijos. La otra palabra que define el cometido del marido hacia la mujer, hacia la esposa, es la palabra amor. Ahora bien, seguramente la palabra amor es una de las palabras más manoseadas que pueda haber. Es una de las palabras que también pueden ser peor entendidas, porque por amor se puede entender simplemente una pasión desenfrenada y egoísta, que lo que busca no es amar a la otra persona, sino que lo que busca es amarse a uno mismo y utilizar a la otra persona como medio de amarme a mí mismo. Eso no es amor, evidentemente. El amor tampoco son simplemente palabras bonitas. Las palabras son importantes, claro que sí, palabras dulces, palabras bonitas. Pero si esas palabras dulces y bonitas no están acompañadas mediante un comportamiento y una conducta que vaya a la par, entonces esas palabras no sirven para nada. ¿Cómo es entonces la clase de amor de la que aquí se está hablando, de la que el marido debe de ejercer hacia su esposa? Pues es la misma clase de amor que Cristo ha mostrado hacia su iglesia. Y el amor de Cristo hacia su iglesia no es que Él se amó a sí mismo para utilizar a la iglesia para sus propios propósitos, sino que es el amor por el cual Él se entregó a sí mismo hasta las últimas consecuencias para el bien de la iglesia, para rescatar a la iglesia. O sea, se trata de un amor de sacrificio que antepone el bien de la esposa al bien propio del marido. Busca antes el bien de ella que el bien personal, que el bien propio. Aquí se nos está poniendo a los maridos un nivel muy, muy alto, porque se nos está poniendo a Cristo como ejemplo de lo que debemos ser. Fíjate que en un sentido aquí se nos está demandando a nosotros, maridos, más que lo que se está demandando a las mujeres, a las esposas. Porque a las esposas se les está mandando que sean como la iglesia, pero a nosotros se nos está mandando que seamos como Cristo. Me parece que es más fácil ser como la iglesia, que está compuesta de seres humanos, que ser como Cristo, que es perfecto. La iglesia está compuesta de seres humanos que definitivamente somos pecadores, redimidos por la gracia de Dios y llenos todavía de tantas carencias y de tantas caídas como nos acontecen. Sin embargo, Cristo no tiene ninguna imperfección en su carácter. Y es ahí
a donde a nosotros, maridos, se nos está diciendo que tenemos que parecernos. Por lo tanto, hay aquí un peso de responsabilidad, me parece a mí, mucho mayor hacia nosotros, hombres, que hacia las mujeres. Además de esta comparación de Cristo, hay otra comparación que se nos hace a nosotros los maridos, que viene por la lógica, la propia lógica. Fíjate lo que dice en el versículo 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. ¿Es lógico que amemos nosotros a nuestros cuerpos? Claro que sí, ¿verdad? Evidente, eso cae por su peso, que amamos a nuestros cuerpos. No hace falta que nadie nos lo diga. Cuidamos nuestro cuerpo. Claro que sí. Luego, así de la misma manera que amamos a nuestro cuerpo y cuidamos nuestro cuerpo, es como debemos de amar y cuidar a nuestras esposas. Y luego, en el versículo 29, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la Iglesia. ¿Cuidamos nuestra carne? ¿La sustentamos? Claro que sí. Nos alimentamos, ¿verdad? Para cuidarla. De la misma manera, igualmente. Es decir, la misma razón, la misma lógica nos enseña entonces de que debemos de amar a nuestras esposas como a nosotros mismos, como a nuestros propios cuerpos. Aquí hay unos cometidos, estos dos cometidos de los que estamos mencionando, son recíprocos, en el sentido de que cuando un cónyuge hace su parte, facilita al otro cónyuge que haga su parte. Cuando el marido hace su parte, facilita a la esposa que haga su parte. Cuando la esposa hace su cometido, facilita al marido que haga su cometido. Es recíproco. Y viceversa. Cuando el marido hace difícil su cometido, hace imposible a la esposa su cometido. Y cuando la esposa hace difícil su cometido, le hace al marido imposible su cometido. Por lo tanto, marido, facilita a tu esposa su cometido haciendo tu cometido. Esposa, facilita a tu marido su cometido haciendo tu cometido. En última instancia, cuando cada cónyuge está haciendo su cometido, lo que está ocurriendo es que está colaborando en el buen funcionamiento del matrimonio. Y cuando no está ejerciendo su cometido, está haciendo imposible el matrimonio y puede llevar a ese matrimonio al desastre y a la ruina. El escritor ruso León Tolstoy, escribiendo sobre el matrimonio, dijo, él lo comparó como una barca en la que dos están moviendo los remos. Cuando ambos están moviéndolos al unísono, esa barca está navegando en la dirección. Cuando uno de los dos se niega a mover el remo, lo que va a hacer es que esa barca empiece a dar vueltas. Y si uno de los dos comienza a levantarse y a hacer movimientos que no debe de hacer, esa barca es muy fácil que vaya al naufragio. Los cometidos que aquí se están
enseñando para el marido y para la esposa son cometidos equitativos. Equitativos en el sentido de que son iguales, porque la esposa debe de negarse a sí misma y el marido debe de negarse a sí mismo. Porque la tendencia del varón, del hombre, es egoísta, es agradarse a sí mismo, es amarse a sí mismo. Esa es nuestra tendencia natural. Y por lo tanto, lo que se nos está mandando aquí es que nos neguemos a nosotros mismos, que en definitiva es lo que Jesús nos enseñó. Para ser discípulos suyos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Para ser seguidor de Jesús hay que negarse a sí mismo. Y en el matrimonio también tenemos que negarnos a nosotros mismos, porque si lo que queremos es solamente agradarnos a nosotros mismos, entonces va a ser imposible que podamos cumplir este cometido. El marido debe negarse a sí mismo y la esposa debe de negarse a sí misma también. El matrimonio cristiano es la salvación del matrimonio. El matrimonio cristiano, según está aquí estipulado, está aquí enseñado, es la salvación del matrimonio. El matrimonio, con tantas otras cosas, se perdió allí en Génesis 3. No es que desapareciera, no es que se destruyó totalmente, no. Pero es evidente que el matrimonio de Génesis 2 no fue el mismo que el de Génesis 3, porque el pecado había hecho acto de presencia allí. Pero aquí tenemos la redención de Cristo, la nueva vida en Cristo que viene para redimir y para recuperar lo que se había perdido también en el matrimonio. El marido es salvado de ser ese déspota y ese tirano insoportable. Y la mujer es salvada de esa sujeción servil y de esa rebeldía que como consecuencia de esa sujeción servil viene como resultado. Así que aquí tenemos este pasaje. No ha pasado de moda, no se quedó circunscrito al siglo I, sino que sigue siendo válido para el siglo XXI. Y todos tenemos que volver una y otra vez a este texto, para seguir aprendiendo, para seguir pidiéndonos perdón mutuamente cada vez que estamos fallando, que estamos errando en el cometido que se nos ha encomendado. Paro y sigo. Vamos a tomar entonces el asunto de la educación de los hijos. La palabra pedagogía es una palabra que viene del griego, que está compuesta de dos palabras, la palabra muchacho y la palabra guiar, dirigir, de tal manera que pedagogía significa la dirección del muchacho, del niño, del joven, de la niña, de la muchacha, de la joven. Eso es lo que significa pedagogía. Y el pedagogo era el personaje que en la antigüedad, en la antigua Grecia, estaba encargado de guiar al niño, al muchacho de la casa. Era un personaje que especialmente en las casas ricas tenía el dueño de esa casa para que se ocupara de cuidar, de vigilar a su hijo. Llevarlo a la escuela,
traerlo de la escuela, ver cuáles eran las amistades que tenía, ver cuál era su comportamiento y luego informar al padre de todo eso. El pedagogo era un vigilante que estaba sobre el muchacho para que no se convirtiera en un sinvergüenza, para que no creciera salvaje y de esa manera trajera deshonra no solamente al padre y a la familia, sino que luego cuando creciera todo el patrimonio que el padre había ganado y que él iba a ser el heredero, lo consumiera en cuestión de días, lo que al padre le había costado años en obtener. Así que ahí estaba la importancia de esa pedagogía y de ese pedagogo. ¿Tiene algo que decirnos la Biblia sobre la pedagogía, es decir, sobre la educación, sobre la formación de los niños, de los hijos? Sí, tiene y mucho que decirnos. En primer lugar está la ley de Dios en la Biblia. La ley de Dios es formativa, la ley de Dios es pedagógica. Los 10 mandamientos forman la conciencia, forman nuestra conciencia, porque nos enseñan a distinguir el bien del mal. ¿Qué es lo que a Dios le agrada y qué es lo que a Dios le desagrada? Y en ese sentido, la ley de Dios está estableciendo ahí fundamentos morales para toda la vida. Y cuando nosotros estamos inculcando a nuestros hijos esa ley, entonces, de lo que Dios enseña en su palabra, estamos modelando su conciencia para que aprenda a discernir qué es lo bueno y qué es lo malo, lo cual va a ser de vital importancia a lo largo de toda su vida, para tomar buenas decisiones también. Los libros históricos que tenemos en la Biblia son también una fuente de formación y de pedagogía. La historia es una gran maestra. El apóstol Pablo dice en la carta primera a los Corintios, en el capítulo 10, estas cosas, refiriéndose a los sucesos del Antiguo Testamento, a la historia de Israel en el Antiguo Testamento, estas cosas fueron escritas como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, para que todos los pecados de Israel, todos los fracasos de Israel están ahí recogidos para que nosotros podamos aprender de ellos. Así que ahí tenemos cómo la historia se convierte en una maestra que forma también, que nos enseña, mira, aprende del fracaso de aquellos y no tropieces en la misma piedra que ellos tropezaron. Las fiestas de Israel, había 3 grandes fiestas anuales: la Pascua, la Siega y los tabernáculos. Año tras año ellos estaban celebrándolos. ¿Qué sentido, qué propósito tenía celebrar todo aquello? Inculcar en las nuevas generaciones esas enseñanzas vitales de lo que Dios había hecho a favor de su pueblo siglos atrás. La Pascua era como decir, hijo, la libertad que tenemos no es algo que nosotros hemos conseguido por nosotros mismos. La libertad que tenemos es un don que Dios nos concedió porque éramos esclavos en Egipto y Él nos liberó. Y este cordero que hemos sacrificado, que hemos asado y que nos estamos comiendo, es el signo de esa liberación que Dios trajo a nosotros como nación. Recuérdalo, hijo, estamos comiendo esto, celebrando esto. Nuestra libertad es de Dios, viene de parte de Dios. No es por nuestros logros ni por nuestras fuerzas. O la fiesta de los tabernáculos. ¿Por qué salir de nuestras casas de piedra y cómodas y estar durante varios días viviendo en ramadas
entiendas. Porque de esa manera recordamos los 40 años del desierto, de peregrinación, hasta llegar aquí, a la tierra de Canaán, cómo Dios nos preservó, cómo Dios nos cuidó y nos alimentó y nos libró en todo aquel tiempo. Las nuevas generaciones aprenden mediante la celebración de esas festividades, de esas grandes verdades acerca de Dios. Las fiestas tenían un carácter, un propósito pedagógico. Los mismos sacrificios instituidos por Dios allí en el tabernáculo y luego después en el templo también tenían un propósito pedagógico. Cuando la persona traía el cordero o el animal que fuera para ser sacrificado, y recuerden, la víctima no la sacrificaba el sacerdote, era el propio ofrendante el que mataba a la víctima y luego el sacerdote la presentaba ante el altar. De tal manera que el ofrendante, al matar a la víctima, chorreando sangre, se daba cuenta de que el pecado merece la muerte y de que él personalmente merecería la muerte, y si no fuera por esa víctima sustitutoria, esa víctima inocente que está pagando en su lugar, sería él el que tendría que pagar en su lugar. El sacrificio tenía un propósito pedagógico también, porque era una lección visual de lo que el pecado es ante los ojos de Dios, de la gravedad que tiene. Si vamos a la carta a los Hebreos, al capítulo 12, y versículo 5, dice allí: habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Y en este pasaje, el autor nos está presentando a Dios como el gran pedagogo, porque la palabra disciplina deriva de la palabra pedagogía. Disciplina es formación del carácter, y Dios es el gran pedagogo, y lo es porque es Padre, es nuestro Padre, y es propio del Padre, de los padres que ejerzan la disciplina hacia sus hijos. La disciplina es una señal de paternidad y de filiación, y donde hay ausencia de disciplina, eso significaría que hay ausencia de paternidad. La disciplina indica que hay amor. La falta de disciplina supone un desamor, un desafecto del padre y de la madre hacia el hijo, a quien no están dispuestos o no quieren disciplinar. Qué importante es la disciplina. Es verdad, como dice aquí el autor, que al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Claro, porque la disciplina
supone un esfuerzo, tanto por parte de los padres como por parte de los hijos que la reciben. Supone un esfuerzo, pero el fruto que a la larga va a producir merece la pena. Mientras que al contrario, la falta de disciplina te dice, bueno, mejor lo dejo y no me complico la vida porque va a ser un conflicto. Me voy a meter en un conflicto con él o con ella y prefiero evitarlo y ya está. Los dejo libres, que hagan lo que quieran y ya está. Pero eso a la postre va a tener resultados catastróficos para el hijo y para los padres que no le han dado disciplina, porque al final se va a convertir en un quebradero de cabeza. Dios es el Padre perfecto, es el gran pedagogo, evidentemente. Nosotros, como dice aquí, nuestros padres terrenales, que por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Bueno, según el entendimiento, según las luces, no somos los padres perfectos, es evidente. Dios es el Padre perfecto, pero eso no quiere decir que nosotros debemos de desentendernos de esta tarea de la disciplina de los hijos. Porque ¿sabes quiénes son los pedagogos? ¿Quiénes deben ser los pedagogos de nuestros hijos? No el profesional que está allí en el centro de salud, o que está en el colegio, o que está en... No. Esos no son en última instancia, los pedagogos. Y con eso no estoy despreciando el trabajo de esas personas. El pedagogo, del maestro de escuela, del maestro de la escuela dominical, todo eso, muy importante. Pero en última instancia, los pedagogos por excelencia del hijo, de la hija, son los padres. Los padres debemos ser los pedagogos de nuestros hijos. No podemos decir, esto es cosa de... Los llevo enseguida, en cuanto con un problemita, al psicólogo, al pedagogo, a ver, que resuelva el tema. No va conmigo. Sí va contigo. Tú eres el pedagogo de tus hijos, el educador de tus hijos. Fíjate allí en el libro de Éxodo, en el capítulo 13 y versículo 14. Y cuando mañana te pregunte tu hijo diciendo, ¿qué es esto?, le dirás, el Señor nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre, y a continuación ahí está la explicación a la pregunta, al significado de lo que se está haciendo, que el hijo está haciendo al padre. Y es responsabilidad del padre el explicarle por qué se hacen determinadas cosas. ¿Por qué el pueblo de Israel era diferente a los otros pueblos? ¿Por qué el pueblo de Israel no hacía las cosas que otros pueblos hacían? Y sí hacía cosas que otros pueblos no hacían. Al hijo le vienen las preguntas a la mente. Mis amigos no hacen esto, o mis amigos hacen lo otro. ¿Por qué nosotros, como familia, estamos viviendo de manera diferente? Y ahí es donde está el papel pedagógico, formativo del padre para explicarle todas esas grandes verdades. Otra vez, en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 6, y versículo 20. Mañana, cuando te preguntare tu hijo diciendo qué significan los testimonios, estatutos y decretos que el Señor nuestro Dios nos mandó, entonces dirás a tu hijo, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto y el Señor nos sacó de Egipto con mano poderosa. Y ahí está la instrucción, la enseñanza que el padre
está impartiendo al hijo que tiene preguntas, y preguntas importantes sobre Dios y sobre el sentido de todos estos mandamientos que Dios ha dado a su pueblo. Los padres deben ser los principales pedagogos, educadores de sus hijos. Y eso se hace de dos maneras. Mediante la enseñanza, lo cual quiere decir que para enseñar tú tienes que conocer, y para conocer tú tienes que haber leído y estudiado la palabra de Dios. Porque ¿cómo vas a explicar lo que no sabes? Primero tienes tú que saber para poder dar respuesta a las preguntas que te están haciendo. Enseñanza, pero no solamente enseñanza, porque uno puede enseñar, uno puede ser un profesor de matemáticas perfecto y ser un perfecto sinvergüenza al mismo tiempo. Porque él se pone allí en la pizarra o el estrado a escribir las fórmulas y tal y cual, termina la clase, sale y su vida, con lo que haga con su vida, no tiene nada que ver con las matemáticas. Pero aquí no. Aquí la enseñanza tiene que ir respaldada por el ejemplo. Porque vas a tener autoridad sobre tus hijos en la medida de tu ejemplaridad. Donde no hay ejemplaridad, no puede haber autoridad. No basta simplemente con la enseñanza oral. Claro que es necesaria, pero eso tiene que ir acompañada con el ejemplo. Y ahora nos vamos a meter en uno de los libros de la Biblia, que es, por así decirlo, el libro pedagógico por excelencia, que es el libro de Proverbios. Una expresión que se repite una y otra vez en ese libro de Proverbios es hijo mío, hijo mío, lo cual quiere decir que aquí hay un padre que está hablando a su hijo. Tiene cosas que decirle, y cosas muy importantes. Hay varios principios aquí en este libro de Proverbios. 1. Prevenir es mejor que curar. Eso es un principio de la medicina, ¿verdad? Sí, prevenir es mejor que curar. Pero también es un principio de la pedagogía. Es mejor formar, educar, para prevenir. No luego, cuando acontezca el desastre, cuando venga la ruina, tener que empezar a curar. Prevenir es mejor que curar. Otro principio que vemos en el libro de Proverbios es que el carácter y la personalidad son fruto del esfuerzo y de la disciplina. No es por casualidad. Es cierto que traemos a este mundo una herencia genética de nuestros padres, y por lo tanto nuestro carácter ya tiene, al nacer ya tiene unas determinadas tendencias. Pero eso no quiere decir que yo debo de abandonarme a esas tendencias, porque bueno, como mi padre era así, pues voy a ser también así. No, yo puedo esforzarme por cambiar las cosas. Y en Proverbios se nos enseña, se está enseñando acerca de la importancia del esfuerzo para ir en la buena dirección. Otra gran lección de Proverbios es que la maldad y la necedad van de la mano siempre. Y la justicia y la sabiduría también van de la mano. Porque una de las cosas que va a suceder
cuando el joven llegue a determinada edad y empiece ya ha salido de la niñez, de la infancia, es que otros le van a decir que la maldad es cosa de listos, y que la justicia, la verdad, es cosa de tontos. Y al final los que hacen lo justo y lo verdadero son los que salen perdiendo y son tontos, mientras que los que hacen lo malo y lo perverso son los verdaderamente inteligentes y listos. Eso es el mensaje que va a estar recibiendo. Pero Proverbios lo que dice es exactamente lo contrario. La maldad y la necedad van de la mano, y de la misma manera que la justicia y la sabiduría también van de la mano. Vamos a mirar algunas de las características que la pedagogía en Proverbios tiene. En primer lugar, es variada, porque apela al entendimiento, para empezar. Capítulo 1 y versículo 25. No, perdón, capítulo 1 y versículo 2. Para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Fíjate, aquí se están empleando varias palabras: sabiduría, doctrina, razones, consejo, inteligencia, cordura. Todas ellas apelan al entendimiento. El entendimiento es una facultad que tenemos, la cual entonces podemos aprender las lecciones que la pedagogía tiene que enseñar. Pero hay otras veces que en Proverbios la pedagogía apela a la conducta, porque el entendimiento está cerrado, está negado, y por lo tanto esa pedagogía tiene que apelar a la conducta. Versículo 23 de este mismo capítulo. Volveos a mi reprensión, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Fíjate, aquí se está hablando ya de reprensión. La reprensión no es simplemente un consejo, ¿verdad? No es un consejo. No es algo bueno. Si quieres hacerlo. La reprensión es una palabra fuerte que se está empleando. Y se está apelando ya no tanto al entendimiento, sino se está apelando a la conducta para que se cambie la manera de proceder. La pedagogía en Proverbios es razonable. Una mala pedagogía es decirle al hijo: haz esto porque yo te lo mando, porque yo lo mando. Chitón, como decimos allí en España. Punto en boca. No hay más que discutir, ni hay más que hablar. Eso es una mala pedagogía, porque la pedagogía en Proverbios es razonable. Es decir, siempre da una razón de por qué se manda algo. El hijo tiene que entender que hay una motivación, que hay un motivo por el cual se le está mandando algo. Dios es así con nosotros también. Ya en el jardín de Edén, el árbol de la ciencia del bien y del mal, no comerás de él, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ese porque es un razonamiento. No les dice simplemente: no comeréis de él, punto, ya está, porque yo lo mando. Dios está añadiendo ahí un porqué.
Cuando Dios dice al pueblo de Israel que cuando entren en Canaán no se mezclen con las naciones que allí hay, no simplemente les dice eso y ya está, sino que les da un razonamiento. Porque en el caso de que se produzcan matrimonios mixtos, arrastrará a tu hijo o a tu hija y lo alejará de mí. Así que el mandato no es que Dios sea racista o xenófobo, sino que hay una razón, hay un porqué Dios está mandando esto. Para ser pedagogo de tus hijos, tú tienes también que emplear el razonamiento y no simplemente apelar a tu autoridad y decir, porque yo lo mando. Allí en este capítulo 1, en el versículo 8, dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Es decir, hay una ganancia, hay un galardón en todo esto. La pedagogía en Proverbios, además de ser razonable, es realista. Realista. No sé si habéis hecho alguna vez un experimento que se hace con una hoja de papel en blanco donde hay un punto negro y entonces tú estás fijando la vista en el punto negro y vas apartándote y hasta que llega a una distancia en la que ya no ves el punto negro, ves toda la hoja en blanco. Hay un momento determinado porque tenemos un punto ciego en nuestra visión. En ese sentido, podemos tener un punto ciego sobre nuestros hijos y no darnos cuenta de cosas que están pasando, que están ahí, que los demás las están percibiendo y las están viendo y nosotros no nos estamos enterando hasta que ya es demasiado tarde y entonces nos echamos las manos a la cabeza y decimos, pero ¿cómo ha podido pasarme esto a mí? Podemos tener un punto ciego sobre nuestros hijos. Y una de las cosas que veo aquí en el libro de Proverbios es que hay lo que yo llamo la galería de retratos de Proverbios. Hay una galería de retratos aquí. Está el insensato, está el falto de entendimiento, está el necio, está el burlador, por contra, está el prudente, está el justo, está el sensato. Una galería de retratos. Es realista, ve las cosas como son, ve a las personas como son en realidad. No idealices a tus hijos. No hagas de ellos algo que en realidad no son. Sé realista, porque de esta manera, cuando lleguen los problemas, o antes de que lleguen los problemas, vas a poder tomar medidas antes de que sea demasiado tarde. La pedagogía en Proverbios es estimulante. Estimulante en el sentido de que ofrece alternativas. Una mala pedagogía consiste en un sinfín de prohibiciones. No. Prohibición. Y al final eso se convierte en una camisa de fuerza que ahoga, que asfixia al hijo. Y lo que sucede es que el hijo, con esa pedagogía basada solamente en prohibiciones nada más, va a alimentar una rebelión interior que no se va a manifestar de momento, pero en su debido momento eso va a explotar y va a estallar.
Es mala pedagogía la que solamente está basada en prohibiciones. Hay que ofrecer alternativas. Fíjate en el capítulo 2 y versículo 20. Así andarás por el camino de los buenos y seguirás las veredas de los justos, porque los rectos habitarán la tierra y los perfectos permanecerán en ella. Se acaba de avisar al joven acerca de los peligros de las malas compañías. Cuidado con quién te relacionas, con quién te haces amigo, porque te puedes meter en problemas. ¿Pero quiere decir eso entonces que metemos a nuestros hijos en una torre de cristal y los aislamos ahí del mundo para que no tengan contacto con nadie? ¡No! Aquí lo que se está diciendo es: júntate, únete a aquellos, como se dice aquí, los buenos, los justos, los rectos, los íntegros. Eso es dar una alternativa. Eso es un estímulo para él o para ella. La pedagogía en Proverbios es responsable. Hay un equilibrio entre derechos y responsabilidades. Vivimos en la época de los derechos. Derechos. En la Constitución española hay más de 100 veces que aparece la palabra derechos. ¿Y sabéis cuántas veces aparece la palabra deber? 12 veces. Más de 100 veces la palabra derechos y 12 veces la palabra deber. ¿Qué significa eso? Que estamos creando una sociedad que todo el mundo apela, reclama sus derechos y nadie quiere saber nada de deberes ni de responsabilidades. Pero aquí en Proverbios se habla de la importancia de la responsabilidad. Y en este capítulo 1, versículo 29, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor del Señor, ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía, comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. En otras palabras, desoír los deberes, hacer caso omiso de lo que debo de hacer, me va a conllevar tener que enfrentar las consecuencias y va a haber responsabilidades que voy a tener que asumir por no querer hacer los deberes que tenía que hacer. La pedagogía en Proverbios es práctica, muy práctica. Tiene que ver con las realidades de esta vida, tiene que ver con la formación de nuestros hijos para que aprendan a moverse en este mundo, en esta vida. Aprendan a manejarse de forma equilibrada y de forma prudente y de forma sensata. Por ejemplo, enseñarles sobre las posesiones materiales. Capítulo 11 y versículo 4. No aprovecharán las riquezas en el día de la ira, mas la justicia librará de la muerte. Fíjate, parece que las riquezas serían lo máximo, ¿verdad? La aspiración máxima, nuestro deseo para nuestros hijos, que sean ricos. Proverbios nos está diciendo, no, eso no es la verdadera, en lo que consiste la verdadera riqueza. Hay algo mucho mejor y mucho mayor que todo eso. Las posesiones materiales son relativas, el valor es relativo, no es absoluto.
Otra cosa que se enseña en Proverbios es la ética, o sea, la honradez, a ser honrados en nuestros tratos con nuestros semejantes. Este capítulo 11 y versículo 1. El peso falso es abominación al Señor, mas la pesa cabal le agrada. A ser honestos en los negocios, a ser honrados, a no engañar a nuestro prójimo. Eso se llama ética, eso se llama honradez. O por ejemplo sobre los préstamos, pedir prestado dinero a los bancos. Conocí a una mujer, tenía un hijo, que tenía ese hijo a su vez un amigo. Bueno, pues el hijo y el amigo se metieron en un negocio de una discoteca, allí en España. Para meterse en la discoteca necesitaban un aval, y el aval lo dio la madre de uno de ellos. Cuando el amigo dejó de responder en la mensualidad que tenía que pagar, la responsabilidad del pago vino a la madre, que alegremente había dado la cara por su hijo y por el amigo de su hijo. Aquí, este libro de Proverbios, en este capítulo 11, versículo 15, avisa: con ansiedad será afligido el que sale por fiador de un extraño, mas el que aborreciere las fianzas vivirá seguro. Cuidado, por tanto, hijo, no te metas en aventuras financieras que luego te puedan pasar factura y te metas en un problema de deudas. Aquí en Proverbios se habla acerca de la importancia del trabajo, no de vivir del cuento, no de vivir a costa de otros. Capítulo 13 y versículo 23. Este pasaje para mi esposa y para mí ha sido como una especie de lema que hemos tenido en nuestra vida, económicamente hablando. En el barbecho de los pobres hay mucho pan, mas se pierde por falta de juicio. El barbecho de los pobres es el campo de los pobres. El campo de los pobres no es el campo de los ricos. El campo de los ricos es inmenso y puede producir un montón. El barbecho de los pobres, el campo de los pobres, es muy reducido, muy pequeñito. Pero si se trabaja con inteligencia, eso va a rendir su fruto y va a proporcionar sustento. El trabajo es la fuente del sustento. Está la laboriosidad, es que se nos está haciendo tarde ya. Hay tantas cosas aquí en el libro de Proverbios. La importancia de las relaciones humanas, de la amistad, del matrimonio. Y aparte, además de ser práctica, la pedagogía en Proverbios es también espiritual, porque no solamente nos enseña para movernos en este mundo, en las realidades de esta vida, sino nos enseña también para tener nuestra vista puesta más allá. Estamos terminando. Proverbios 3 y versículo 5. Fíate del Señor de todo tu corazón. Está hablando el Padre al Hijo, Fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme al Señor y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia,
y tus lagares rebosarán de mosto. No menosprecies, hijo mío, el castigo del Señor, ni te fatigues de su corrección, porque el Señor al que ama castiga, como el Padre al Hijo a quien quiere. Aquí se está inculcando al Hijo de que tenga confianza en Dios. Fíate del Señor de todo tu corazón, no en tu propia sabiduría. Se le está enseñando también la dependencia de Dios. No seas sabio en tu propia opinión. Se le está enseñando también la reverencia. Teme al Señor, el temor de Dios. Se le está enseñando la gratitud. Honra al Señor con tus bienes. El sometimiento. No menosprecies la disciplina del Señor. Es decir, se le está enseñando a que tenga una relación personal con Dios. De que Dios no sea solamente el Dios de sus padres o el Dios de sus antepasados, sino que sea su Dios personal. Y esta es la gran meta, el gran anhelo que debemos de tener los padres cristianos. En esto debemos de diferenciarnos de los demás padres. Los demás padres lo que anhelan para sus hijos es que tengan una buena carrera, una buena profesión, que ganen mucho dinero y que les vaya muy bien en la vida y prosperen. Ese es el sueño. Pero el deseo y el anhelo de los padres cristianos va por otro lado. No es tanto que tengan una buena cuenta corriente en el banco, sino hacer de ellos personas responsables, equilibradas y sensatas, que puedan moverse y que sepan moverse en esta vida y que alcancen la otra. Por eso no te afanes tanto por dejar a tus hijos una gran herencia material, porque eso se puede disipar. Lo que a ti te ha costado 40 años de esfuerzo, en 4 días a lo mejor se ha ido, ha desaparecido, se ha evaporado. Preocúpate más bien de la formación de su carácter y de su personalidad. Prepáralos para esta vida e instrúyelos para la otra. Terminamos con una oración y gracias por vuestra paciencia. Gracias. En mis caminos, si os volvéis de todo corazón, yo abriré las ventanas de los cielos, perdonaré y sanaré vuestro dolor. Estarán mis ojos y mi corazón en este lugar. Yo os he elegido y os cuidaré siempre hasta el final. Si os humilláis, obedeciendo a mi palabra, permaneciendo fieles, me servís, yo abriré las ventanas de los cielos,
y estarán mis ojos y mi corazón en este lugar. Yo os he elegido y os cuidaré siempre hasta el final. Y estarán mis ojos y mi corazón en este lugar. Yo os he elegido y os cuidaré siempre hasta el final.